Nosotros siempre estamos haciendo comparaciones entre Nicaragua y Venezuela y sin llegar a elogiar demasiado la causa de una con la otra, creo que hay que reconocer, a la gente en Nicaragua le cuesta reconocer el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento que pasaron muchos nicaragüenses. Vean, Daniel Ortega no permitió elecciones, sí las permitió Maduro. Daniel Ortega no permitió que la gente saliera a votar a las calles y se manifestara previo a las elecciones, como sí permitió Maduro. Y no estoy diciendo que Maduro es menos malo, los otros son criminales. Mi punto es que en Nicaragua hubo gente valiente. 7 de los aspirantes que trataban de torear a Daniel Ortega fueron apresados, fueron encarcelados. 7. Maduro no echó preso a un solo aspirante. Ha detenido a trabajadores, pero ¿por qué a nosotros los nicaragüenses nos cuesta tanto reconocer el sacrificio que hacen hermanos nuestros, que tienen defectos como seres humanos? Pero ahora que se fue don Edmundo al exilio, yo me puse a reflexionar que cuántos de los llamados líderes, yo tengo mucho cuidado con esa palabra, pero le voy a decir, de los llamados líderes que tuvimos se fueron al exilio, pues todos prefirieron asumir la carceleada, la persecución, a correrse. No se corrieron. Aspirantes no se corrieron, quedaron en Nicaragua desde un principio. Todos se quedaron por allá. Y eso habla del compromiso que tenían, bien o mal. Pueden decir que no les gusta este, que sí les gustaba el otro, que estaban de acuerdo con el planteamiento de este, que no estaban de acuerdo con el otro, pero se quedaron. ¿Y qué nos cuesta a los nicaragüenses reconocer que fueron valientes? Porque bien si hubieran ido, tirar la toalla, abandonar la lucha, pero no lo hicieron. Y nosotros nicaragüenses, qué difícil que somos. No se puede contra una dictadura como la de Nicaragua pelearle desarmado, pero es el único mecanismo que se tiene porque de parte de aquí no hay matones, no hay violentos, hay personas que promueven la democracia y una salida no violenta, porque ya estamos cansados de muertes, de tantas guerras. Se habla de 50,000 muertos. A mí no me han podido explicar que si los 50,000 muertos incluye lo de Somoza y los años 80, porque siempre hablan 50,000 muertos con Somoza y 50,000, entonces son 100,000. No creo que hayan sido 100,000. Creo que son cifras exageradas, pero sea como sea, ¿cuántos hermanos nicaragüenses han muerto por guerras, por esos conflictos bélicos que solo nos ha llenado de dolor? Y todo lo que vivimos los años 80, yo era un adolescente, huí del servicio militar, evadí el servicio militar, no iba a ir a pelear una guerra que no era mía. Todos los que vimos morir hermanos, pues cuando digo hermanos, amigos, conocidos, personas que apreciamos, que queríamos, todavía tenemos el dolor interno de estas personas que no pudieron seguir con sus vidas y que eran unos jóvenes. Pues yo no quiero que se sigan muriendo. Ahora que hemos visto estas experiencias de Alvarito y todos los héroes de abril, cuánto pesar nos da. Y ahora esto de Venezuela, se va a don Edmundo. ¿Qué más puede hacerlo el venezolano? Fue a votar, ¿qué más? Ellos tienen las armas, ellos son los matones, ellos te meten presos, ellos... Miren este informe de las Naciones Unidas, la crudeza, estos testimonios tan crueles de los presos políticos, una parte de ellos, a mí no me ocurrió, a mí fue una tortura psicológica más que física. En el Chipote, en la etapa donde yo estuve, a nadie pues lastimaron ahí físicamente, sí emocionalmente. Nos tenían, miren cómo salimos, ¿no? Muriéndonos. Oh, pues cuánto tiempo, cuánto peso bajé. Pero me quiero referir que sin llegar a agradecerles totalmente, que sin llegar a darle la razón plenamente, pero ¿por qué no reconocerle a las personas que hicieron un gran sacrificio 2018, 2019, 20 y hasta el 21, cuando Ortega decidió meter presos? ¿Qué nos cuesta? Yo he escuchado a tanta gente que dice, el diálogo fracasó, en el diálogo se le llegó a hacer el juego a la dictadura, le echan la culpa
unos a los sacerdotes, otros a los empresarios, otros a los jóvenes, otros a la alianza cívica. ¿Qué iban a hacer? Daniel Ortega no iba a ceder un centímetro. Ocupó el diálogo para reagrupar a su fuerza, para armar a su fuerza y para cuando miró preciso dar la orden de ir a barrer, de ir a la operación limpieza, ir a matar. ¿Y qué íbamos a hacer con eso? Hace poco Daniel Ortega dijo que si él ha querido en segundos barre los tranques y admite, de esa forma admite que en los tranques no había gente armada. Pues seguramente había una persona que por defenderse, pero armamento así nunca lo mostraron. Decían en el tercer piso de la UPOLI, nunca mostraron el armamento, lo que habían eran morteros. Lo que decían de las armas en los tranques. Supe que gente llegaba a la policía, le quitaba el arma y después se defendía con eso. Es lo mismo policía, pues eran capturados y después regresados. Le quitaban el arma. Obviamente la gente se quiere defender, nadie es tonto para morir. Son aquellos los que vienen a agredir. Pero con este señalamiento que hace Ortega, pues él admite que no habían armas como siempre manejó su narrativa. Le hemos echado la culpa a un montón. El culpable es Daniel Ortega, el culpable es Rosario Murillo, es su mafia, son matones. Van a barrer, si quieren matan. Me han dicho de que Ortega estaba preparado para matar a 5,000 personas. Del grupo de nosotros, ¿quién estaba preparado? Digo de nosotros como población, como ciudadano, como una persona que quiere democracia. Dejemos de echarle la culpa a la gente que se ha sacrificado. El diálogo no resultó porque Ortega no iba a cumplir. El diálogo no resultó porque Ortega es un matón. Los sacerdotes estuvieron al frente de la mediación, empujaron la posibilidad de un adelanto de elecciones. Ortega no se iba a ir, no se va a ir nunca del poder. Se va a ir muerto de ahí hasta que estire la pata. No se va a ir. ¿Qué nos cuesta reconocer a la gente que hace sacrificio? Ahí veo, ayer una estupidez. Ponen lista de opositores que nos han engañado. Ponen a Alemán si nos engañó. Ponen a Eduardo Montealegre si nos engañó. Ponen a Bolaño. Bolaño no nos engañó. Y ponen a Lester Alemán. Miren qué estupidez. O sea, yo digo, las personas que creen estas teorías tienen en la cabeza, ¿no? A veces hasta pesar da esas teorizaciones que hacen sobre quién es el responsable y quién no es el responsable. Aprendamos a reconocer el sacrificio del resto, porque todos en Nicaragua hemos perdido algo. Todos hemos sido víctimas, todos hemos asumido una responsabilidad. Hay personas que han asumido una responsabilidad mayor, pero yo voy a que en el 2021 nadie se corrió. Todo el mundo asumió su responsabilidad. Fue carceleada, se pasaron año y medio, casi 2 años, pero nadie se corrió. ¿Por qué no reconocer eso? Lo valiente que fueron. Pues es allá. Yo escucho gente que dice, es que las elecciones no es el camino. Sabemos que las elecciones no es el camino con una dictadura como la de Ortega. ¿Y cuál es el camino? Las armas, la violencia. ¿Y quién la financia? El mundo es otro. Imagínense que con Ortega, todos estos países democráticos que apoyan la lucha del pueblo, ninguno ha roto relaciones con Daniel Ortega. Ninguno. El mundo es diferente, ya no es como antes. Ah, no, si estuviéramos ahorita en los años 80 y estaría Ronald Reagan, estuviera armando la contra, ¿no? Y estaría el sandinismo bajo presión. Pero yo veo algunos que proponen, es que la salida es con armas. Ok, dale, pues la salida es con armas. Ponete vos al frente, conseguiste el financiamiento, conseguiste las armas y conseguiste quien te quiera seguir. Es simple, ¿no? Es simple. Nadie quiere más muertes. Y sí, las elecciones no son la solución, como está demostrado en Venezuela, pero a los demócratas, ¿qué otro camino nos queda? Es lo que yo digo. ¿Qué nos cuesta a los nicaragüenses reconocer el gran sacrificio que han hecho grandes ciudadanos? Por eso yo los respeto a todos. Por eso yo los estimo a todos. El que hizo un sacrificio pequeño como el que hizo un sacrificio grande. Como las madres que dieron a sus hijos y que siguen esperando justicia, ¿no? Pero también aquellos que se pusieron al frente
Todo el mundo tiene ambiciones, todo el mundo quiere mejorar en la vida. Hay gente que quiere ser presidente de Nicaragua, hay otros que quieren ser funcionarios. ¿Y por qué los vamos a atacar? Cada uno tiene su derecho. Es la democracia. Si queremos nosotros tener democracia, también empecemos a respetar las decisiones que toma cada uno. Pero reconozcámosles a quien merece reconocimiento por el sacrificio que ha hecho. No sé, pero yo estoy reflexionando desde conocer que don Edmundo, con todo su derecho, se fue al exilio. ¿Cuántos de los líderes nicaragüenses, y digo líderes, yo tengo mucho cuidado con esta palabra, pero hay que decirles que asumieron el liderazgo del 2018? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos huyeron? Pues no huyeron, se quedaron. Imagínense que la mayoría de los que estaban asumiendo el reto de enfrentar a Ortega en unas elecciones, hasta dejaron grabados videos. Ahí está, todos hicieron, Félix, Juan Sebastián, Medardo, los MRS, todos hicieron videos porque ellos estaban esperando, de aquí no, el hecho de que grabaran videos, ustedes recuerdan, aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a ir. Ellos sabían que la dictadura los iba a echar preso. Y estoy hablando de ellos, pues no me estoy metiendo con otro grupo. Y se quedaron en Nicaragua, no fueron cobardes. ¿Y por qué no reconocer esa valentía? Digo, y repito, puedo estar de acuerdo, yo tengo mis dilemas con algunos de la oposición y les señalo en privado, trato de hacerles y no estoy a gusto con algunos procedimientos. Quisiera que esto fuera más beligerante, pero yo a veces llego a la conclusión, ¿y qué más van a hacer? Ni siquiera tienen un trabajo estable aquí en Estados Unidos. Y para que vos hagas política, tenés que estar al 100% en la política. Tenés que estar las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero ¿cómo hacer cuando vos tenés la necesidad de sobrevivir en este país? Todos los que están al frente de los grupos opositores no son gente adinerada. Vino un amigo, ayer fui a hablar con él y, y él me decía, yo no quiero que ninguno de la burguesía, de esos nombres, de la aristocracia, como le llamamos en Nicaragua, yo no creo que hay, pero bueno, que sea el líder de la oposición y el que llegue a ser presidente. Y yo le decía, lamentablemente, porque yo soy realista, lamentablemente le digo, el que vaya a ser, el que vaya a liderar o el que vaya a ocupar la presidencia posterior, porque soñamos con la democracia, soñamos que alguien demócrata llegue a la presidencia. Yo le decía, el que llegue a la presidencia o el que asume un liderazgo tiene que ser alguien de dinero o respaldado por la gente de dinero. Porque los pobres no pueden ocupar, y no es que no puedan, es que no tienen para llegar. Mencióneme un ejemplo de un pobre que haya llegado a la cima, si no es las revoluciones, pero tenés que tener recursos para meterte en la política. Y la mayoría de los que andan aquí no tienen recursos, andan trabajando allí para sortear la vida aquí. Entonces, pero gente que sea sin recursos, pobre. Hay un dicho que dice, el político pobre es un pobre político. Y tendrá que ser alguien de dinero. Y tendrá que tener el respaldo del poder económico. Pero yo prefiero a alguien que sea dinero y que siempre decimos, es que va a robar. Yo prefiero que solo robe, pero no mate. Daniel Ortega tiene dinero y mata. Yo prefiero al que no es.